Ya estamos de vuelta compartiendo con ustedes y ahora es el momento de conocer un poco de la historia de Guatemala, la revolución del 20 de octubre de 1944, que marca una etapa fundamental en la historia de nuestro país. Y es por eso que hoy comparto con el doctor Jaime Pérez, así que mucho gusto y gracias por estar con nosotros este día. Pues igualmente, para mí es un gusto el estar con ustedes y poder compartir algo que es tan importante para la historia de Guatemala. Exactamente. Si hablamos un poquitito de lo que representan los hechos ese día en la historia de Guatemala, ¿qué podría usted contarnos? Mire, la verdad es que este es el resumen de una serie de acontecimientos, ¿verdad? No podemos decir que el 20 de octubre solo se dio ese 20 de octubre y ya paró la historia. No, el 20 de octubre viene remontándose desde la época de la conquista, ¿verdad? En Guatemala sufrió cambios profundos, ¿verdad? Cuando éramos un pueblo indígena eminentemente, viene la conquista, se da la mezcla, ¿verdad? O no probablemente la mezcla, pero se separan las castas y posteriormente, digamos, los grupos étnicos, ¿verdad? En españoles, criollos, indígenas, y posteriormente, pues, el sometimiento, ¿verdad? A que fue sometido a la población indígena. Cuando lo que se da el repartimiento de las tierras, que se les expropia prácticamente todas sus tierras y se les entrega a los conquistadores, ¿verdad? Y a los criollos nacidos de españoles. Y posteriormente se les reparte, viene el repartimiento, ¿verdad? Lo que es entregarles una cantidad de indígenas a cada propietario para que trabajen y, ¿cómo se llama?, exploten esas tierras y así puedan producir y enviar tributos y enviar también parte de la ganancia de lo que se genere con esto hacia la madre tierra, a la madre patria España. Exactamente. Si estamos bien recordando, como usted bien lo dice, que no es solo esta fecha como tal, si es una que marca realmente la historia, pero resume todos los procesos que se antecedieron en esta situación, los jóvenes se dice en la historia que tuvieron una gran participación en este día. Claro. Mire, aquí se va viniendo y acumulando todos esos hechos, como dijimos, ¿verdad? Viene el gobierno, tuvimos gobiernos liberales, ¿verdad? Del doctor Mariano Gálvez, donde se impulsó mucho la educación, ¿verdad? Se instituyó la institución laica y se empezaron a crear las primeras escuelas, porque el problema que había habido es que en la encomienda se le entregó a los finqueros la instrucción de los propios indígenas. En primer lugar tenían que castellanizarlos y en segundo lugar tenían que alfabetizarlos y darles ciertos conocimientos básicos, lo cual no convenía a los finqueros, ¿verdad? Porque los finqueros prácticamente lo que tenían que hacer es, entre menos supieran ellos, menos le pagaban, ¿verdad? Y menos reclamaciones iban a tener. Entonces, por este hecho es que se viene, le digo yo, desde esos tiempos, ¿verdad? En los tiempos ya a partir de cuando entra el Manuel Estrada Cabrera, podemos hablar de 1898, que ya marca el fin del siglo antepasado, ¿verdad? Y entra comienza el siglo XIX, entonces ahí comienzan ya a haber un poquito más de preparación, ¿verdad? Comienza la universidad, a pesar de que la universidad está muy reprimida durante los dos periodos, tanto de Manuel Estrada Cabrera como de Jorge Ubico, ¿verdad? Donde le quitan la autonomía y prácticamente pasa a ser parte del Ministerio de Instrucción Pública, que así se llamaba en ese tiempo. Entonces, esto crea un descontento tremendo, ¿verdad? Y que se va acentuando más, no se dio tanto en el tiempo de Manuel Estrada Cabrera, se acentuó más porque Ubico era un tipo muy centralista y él se preocupaba y era tan detallista que él hacía los propios nombramientos de los decanos de las diferentes facultades de la Universidad de San Carlos. Él hacía los nombramientos de cada uno de sus funcionarios y se tomaba la molestia de estarlos vigilando. Entonces era una persona que centralizaba demasiado el poder, ¿verdad? Y todo esto fue creando descontento. Por supuesto que todos eran afines a él y amigos de él y seguían la misma línea dictatorial que él seguía. Entonces todo esto va creando frentes, ¿verdad? Que se van poco a poco aumentando, ¿verdad? José María Orellana, que está antes que él, ¿verdad? Él prácticamente, pues Manuel Estrada Cabrera había prácticamente, si no podemos decir que vendió la patria, pero que sí le dio grandes porciones de terreno a la United Fruit Company, por decir un ejemplo, ¿verdad? Dio las tierras para que se creara los ferrocarriles de Centroamérica, dio un montón de concesiones del puerto de Barrios, ¿verdad? Concesiones para que se explotara banano en Guatemala, pero a expensas casi del mismo proceso de la encomienda, ¿verdad? Se pagaban salarios mínimos, ¿verdad? Y se explotaba a la gente tremendamente, ¿verdad? Todo esto llegó a rebalsar ya en el tiempo de Ubico, ¿verdad? En el tiempo de Ubico, si bien él es cierto que él quitó un decreto de 1873 de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Donde se endeudaban tanto porque los indígenas no les alcanzaba lo que ganaban,
¿verdad? Entonces los indígenas lo que hacían era que se endeudaban con los colonos y tenían unas deudas que tenía que trabajar hasta los nietos, así como está Guatemala ahorita, ¿verdad? Tenía que trabajar hasta los nietos para poder pagar la deuda que tenían. Entonces viene Ubico y quita ese decreto. Pero cuando se da cuenta, ¿y ahora qué hacemos? Porque le exigen las bananeras y le exigen todas las compañías extranjeras que teníamos, la empresa eléctrica, etcétera, etcétera. Le exigen que quieren mano de obra barata, ¿verdad? Entonces él tiene que hacer otro artículo que, ¿cómo se llama? Que es el 1995, donde deroga, en el 1995 quita lo que era el pago de la encomienda, pero la deuda por encomienda. Pero crea en 1996, ¿verdad? Donde él se dice cuenta, crea la ley de la vagancia y la ley de la vialidad, ¿verdad? Esto quiere decir que el indígena que no tenía tierras tenía que trabajar otra vez como esclavo, como peón, ¿verdad? Y el indígena que tenía un poquito de tierra, pues tenía que trabajar ciertos días para poder, ¿cómo se llama?, trabajar para las fincas cafetaleras. Y el indígena, que no tenía nada, absolutamente, tenía que ir a hacer caminos rurales, porque él se preocupó mucho por empezar los caminos, no asfaltados como ahora, ¿verdad? Pero eran los caminos para sacar el café que producía Guatemala, favoreciendo así a la clase oligárquica cafetalera de Guatemala. Exactamente. Doctor, quiero contarle que nosotros salimos a la calle y algunas personas algunos chavos o chavas que están viendo el programa hicieron una pregunta. ¿Le parece si vamos a ver la primera pregunta? ¿Por qué se decía que el gobierno de Jorge Ubico era un gobierno autoritario? Era la época ¿cómo se llama? En el tiempo en que Jorge Ubico mandó, estaban de moda todos los gobiernos autoritarios y dictatoriales en toda América Latina, ¿verdad? Esto porque era una política de que Estados Unidos estaba influyendo en todos los países de América Latina y para ello les convenía tener gobiernos dictatoriales y conservadores para mantener sus prebendas y concesiones que tenían en toda América Latina. Sí. La segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo duró el gobierno de Jorge Ubico? Jorge Ubico estuvo 14 años en el poder y en el año 14, que fue el cabal, Jorge Ubico la revolución que estamos celebrando el 20 de octubre no fue exactamente la caída de Ubico. Ubico cayó el 1 de junio de 1944 y no cayó, renunció, ¿verdad? Pero renunció ante la presión porque se le formaron 3 frentes amplios, muy grandes, ¿verdad? El primer frente estaba conformado por profesionales estudiantes y por primera vez militares juntos, ¿verdad? El segundo frente que estaba formado por maestros, trabajadores, clase obrera, etcétera, ¿verdad? Y luego se le forma un tercer frente que es el Frente Popular Libertador, que aglutinó a todos, ¿verdad? Entonces prácticamente cuando todos se van y él se da cuenta, porque Ubico pues, tampoco era ningún tonto, él se da cuenta de que tenía el pueblo completo contra él, él decide renunciar el 1 de junio del año 1944. Y ahí se da otra sucesión, que otra persona quiere aprovecharse, y no sé si lo preguntan o lo vamos a decir más adelante. Y finalmente alguien nos pregunta, de lo bueno del gobierno de Jorge Ubico, ¿qué podría usted nombrar? Mire, yo puedo decir una cosa, no todo es malo, ¿verdad? Una de las cosas es que Ubico era una persona que pensaba en que la administración pública debía de ser burocrática porque estaba en los tiempos de Max Weber, pero que además de la burocracia debería de ser una burocracia limpia, que así se debían respetar los partes digamos, de las jerarquías y de los jefes y de todo, y él fue muy ordenado y ordenó la administración pública. En segundo lugar, quiero decir que le había dejado a José María Orellana unas deudas muy grandes, ¿verdad?, por todos los compromisos que tenían con todos los concesionarios de Estados Unidos y todo eso, y había mucho que pagar. Y lo primero que hizo, su primera medida, fue reducir el salario de los trabajadores del Estado en un 40%, entrando, nomás entrar, ¿verdad? Probablemente en ese momento no molestó, porque estaba entrando y tenía fuerza de apoyo. Posteriormente, si hubiera hecho eso, antes se hubiera ido, ¿verdad? Lo siguiente que tenía Ubico es que era una persona muy disciplinada, ¿verdad? Al ser muy disciplinado, era muy autoritario. Y al ser muy autoritario, él castigaba y fortaleció mucho el poder judicial, ¿verdad? La gente tenía que cumplir con lo que él decía, ¿verdad? Y si no, para eso estaba la policía. Y entonces él combatió fuertemente la corrupción dentro del mismo gobierno, ¿verdad? El que hacía un acto de corrupción en su gobierno o se iba a la cárcel o podía desaparecer, ¿verdad? Y también combatió fuertemente a los enemigos del gobierno,
por supuesto que también hubo otro montón de gente que por no pensar como él, también se fue del otro lado. Hay un libro que se llama Los ojos de los enterrados, que lo escribió Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Donde él describe la situación de Guatemala en general, ¿verdad? Pero parte de esa, él trata de dictadorzuelo a Ubico, ¿verdad? Y él decía, para que Guatemala se arregle, y es una de las cosas que inspiran a la revolución, para que Guatemala se arregle hay que hacer dos cosas simultáneas, ¿verdad? Porque si hacemos una, si sacamos a la ferrocarrilera, si sacamos a la United Fruit Company de Guatemala, pero se queda el dictadorzuelo, no solucionamos el problema. Y por el otro lado, si lo hacemos a la inversa, tampoco solucionamos el problema. Hay que sacar a los dos juntos, ¿verdad? Y fueron de las cosas que empezaron a inspirar a los muchachos que leían, ya los universitarios, empezaron a haber militares ya que en la escuela politécnica ya recibían clases formales, y eso es lo que lleva a que, ¿cómo se llama? Pues algunos lo consideren, y mucha gente suspiraba por Ubico. Yo tenía en mis abuelos y la gente que vivió esa época, suspiraban por los tiempos de Ubico. Quisiéramos verla a tiempo de Ubico. Y hubo un presidente en Guatemala, Miguel Idígoras Fuentes, ¿verdad?, que su lema de campaña fue: si quiere volver a los tiempos de Ubico, vote por Miguel Idígoras Fuentes, ¿verdad? Hasta ahí llegaba la cosa. Bueno, interesante conocer la historia de nuestro país, reflejarnos en un pedacito de nuestra historia que fue esta revolución. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. ¿Le parece si se queda con nosotros todavía? Hay mucho más por conversar. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y al volver tenemos una entrevista con la doctora.